Damos gracias al Señor por estos tiempos, damos gracias al Señor por todo lo que ha venido haciendo. Realmente seguimos viendo cómo nuestro investigador sigue investigando, nuestro predicador nos sigue predicando. ¿Y qué nos viene diciendo? Bueno, realmente tenemos un eslogan que él ya antes nos ha dicho. Esa es la investigación y ese es el término de su investigación, ese es el final de su investigación. Hoy nos corresponde estudiar Eclesiastés capítulo 2 y vamos a estar viendo desde el 12 en adelante. Y el predicador hace un giro bastante grande, pero algo que nos llama la atención es que él viene hablando de vanidad de vanidades. Todo lo que se hace debajo del sol es vanidad de vanidades. Todo. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esa línea divisoria que ha trazado nuestro investigador para enseñarnos por qué todo debajo del sol es fatigoso. En capítulo 1, versículo 3, él está respondiendo una pregunta. ¿Realmente en esta vida qué ganamos con tanto trabajar? En algunas versiones es una afirmación, realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Y eso es lo que el predicador empieza a desarrollar. Por eso realmente dice, unos nacen, realmente otros mueren, pero saben, la tierra jamás cambia. Y empezó a hacer un trabajo de observación. Lo que está haciendo nuestro investigador es un trabajo de observación. Está utilizando varios métodos de investigación. 900 casi 1000 años antes de Cristo. Y eso es lo que está haciendo nuestro investigador en ese preciso momento. Por eso él dice sale el sol por la mañana y por la tarde se oculta. Dice que el viento gira y no deja de girar, pero recordemos que él está haciendo relación con lo que se hace debajo del sol. Los ríos corren hacia el mar. Y en versículo 8 dice el mismo predicador que todo le resulta difícil explicar cuán aburrido es esto. Nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír. Lo que antes sucedió, él dice que vuelve a suceder. Lo que antes se hizo, dice que se vuelve a hacer. En esta vida no hay nada nuevo. Eso es lo que está haciendo nuestro predicador. Luego nos dice que él fue el rey de Israel, que reinó en Jerusalén y que utilizó su sabiduría para tratar de entender lo que se hace en este mundo. Eso hizo nuestro predicador, eso está haciendo nuestro predicador. Ese es su punto de partida allí en Eclesiastés capítulo 1. Pudo darse cuenta de que realmente nada tiene sentido lo que se hace debajo del sol. Puso una ilustración muy agradable y muy chistosa al día de hoy. Es como querer atrapar el viento. Él mismo nos dijo que nadie podía enderezar lo torcido, ni contar lo que no se tiene. Y en capítulo 2 dice que él se dedicó al placer, a la diversión, pero él llega también a otra conclusión. Y démonos cuenta de lo que está haciendo nuestro predicador. Antes de formular la pregunta, él ya ha respondido. Mira lo que dice versículo 2. A la risa dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Esa es la pregunta que nos va a desarrollar, pero antes, en capítulo 2 versículo 1 nos dice, mas he aquí, esto también era vanidad. Este hombre se propuso agasajar su vida o ponerse a prueba con el vino, de cometer muchas tonterías. Quería ver qué bueno le encuentra a la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Pero lo hizo sabiendo lo que hacía, nunca perdió el control de la situación. Y llegábamos a la conclusión en ese momento de que realmente nosotros creemos que manejamos las situaciones, cuando en realidad muchas veces son las situaciones las que nos manejan a nosotros. ¿Cómo respondemos ante una situación adversa? ¿Cómo respondemos ante una situación difícil? ¿Cómo es nuestra forma de pensar, actuar y hablar con respecto a esas situaciones adversas y difíciles del día a día? Y eso es algo que nosotros mirábamos en ese momento. Pero aquí lo que nosotros vamos a empezar a ver
desde el versículo 12 en adelante, es que el predicador, el investigador da un giro tremendo a la investigación. Vamos a leer versículos 12 y 13, porque mira lo que dice. Yo volví, yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez. Porque, ¿qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? Y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez como la luz a las tinieblas. Me volví. Hoy es un buen día para volver a Dios. Hoy es un buen día para considerar la sabiduría. Cristo es la sabiduría. Hoy es un buen día. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por todo lo que haces. Yo te pido por mis hermanos, Señor. Yo te pido por aquellos que están escuchando en este momento y por los que van a escuchar, Señor. Por los que van a escuchar en las redes sociales. Te pedimos que sea tu palabra. La Biblia dice que es tu palabra y no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por la cual fue enviada. Y nosotros lo creemos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la Biblia, entonces, dice, yo volví pues a considerar. Quedamos en que el investigador consideró, o sea, reflexionó, examinó con atención una cosa, la tuvo en cuenta, se puso a pensar nuevamente. Eso es lo que quiere decir en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que le había costado hacerlo. Y se dio cuenta que nada de esto tenía sentido. Y miren que llegó a la conclusión que nada, o sea, ninguna cosa, de ninguna manera, en absoluto tiene sentido. El trabajar no tiene sentido. Los placeres no tienen sentido. La diversión, el entretenimiento no tiene sentido. Nuestro investigador sabe que todas estas cosas sin Cristo son vanidad de vanidades. Y muchos de ustedes en esta mañana preguntarán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Si tener no tiene sentido, si poseer no tiene sentido, por favor, mi querido predicador, enséñanos tú. Y él llega a la conclusión de que todo sin Cristo es vanidad, que debajo del sol todo es fatigoso, todo es difícil, que no se logra, que aunque se ejecute o entiende sin mucho trabajo, pero hay un problema bastante difícil. Y el corazón humano es lo más difícil, porque nunca se satisface. Y a la conclusión a la que siempre llega nuestro investigador es que estaba vacío. Esa es la conclusión que siempre va a llegar. Tenía una vacante ahí enorme en su corazón. Estaba completamente desocupado ese corazón. Estaba disponible para que la palabra de Dios entrara. Pero él estaba vacío. Pero lo tenía todo. Estaba en descontento. Aunque tenía todo para estar satisfecho. La cuestión aquí en esta mañana no es lo que tú tengas. La cuestión es a quién tienes. Y por favor, ese a quién tienes es con A mayúscula. Porque es que el corazón nunca se sacia de ver. A eso se refiere Salomón cuando nos ilustra el ojo. Allí en Eclesiastés capítulo 1 versículo 8 dice, no se sacia el ojo de ver. El ser humano debajo del sol, sin Cristo, nunca estará satisfecho, nunca estará complacido, jamás estará contento. Puede cumplir uno o varios deseos, pudo conseguir satisfacer sus aspiraciones, pero aún así realmente nada de eso no tiene sentido, no lo va a tener. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber el día de hoy. Se tiene una excelente mujer y quiere la del otro. Se tiene un buen carro, quiere otro. Si tiene este logro, va por otro. Y dice
Dice Salomón, como yo era el nuevo rey y no podía hacer más de lo que ya estaba hecho, me puse a pensar en lo que significa ser sabio y ser tonto. Aquí es donde viene el giro a nuestra investigación. Estaba respondiéndonos una pregunta, venía respondiéndonos una pregunta. Él venía preguntándose, venga, ¿y de qué sirve todo esto? Pero de un momento a otro, en su investigación da un giro. Se centra en un versus, sabio versus tonto, sabio versus necio. Y empieza a hacer una balanza. ¿Y saben por qué hace esto, mis amados hermanos? Por el orgullo que hay en el corazón del nuevo rey. Ese exceso de estimación, esa arrogancia de este hombre, le llevó a pensar que podía comparar las cosas dadas por Dios, la sabiduría, con las de este mundo, la necedad, la insensatez. Él pensó que podía poner en una balanza el mundo y Dios. Dios, el mundo. Pero saben, hermanos, hay muchos de nosotros que en este momento estamos en la misma situación. Estamos a puertas de fechas bastante fuertes, porque muchas personas van a tener que demostrar de qué están hechos. Vienen muchas festividades de fin de año y realmente para nosotros es sopesar, sopesar el mundo o Dios. Pero es que esto no tiene nada de malo, pero es que esto un poquito, no pasa nada. Pero realmente nunca debemos poner en una balanza las cosas dadas por Dios, la sabiduría con las de este mundo, que son necedad e insensatez. Vamos por un momento, por favor, a Proverbios, capítulo 10, versículo 21. Proverbios, capítulo 10, versículo 21. Y recordemos por un momento que cuando el proverbista, este hombre quien escribió Proverbios, estaba totalmente conectado con nuestro Dios, podía decir, podía escribir esta clase de mensajes. Proverbios 10:21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, justicia, pero los necios mueren por falta de entendimiento, necedad. Un hombre luchando, pero muerto. Un hombre trabajando, pero vacío. Un hombre animado en buscar los placeres de este mundo debajo del sol, pero triste, apagado y decaído. Recordemos que le ha dado un giro a la investigación. Lo está haciendo por medio de observación. Luego volví a considerar la sabiduría. Dice nuestro hombre. Luego volví a reflexionar, luego volví a pensar la sabiduría. Pero mira cómo dice esta versión. Dice, luego volvió a considerar la sabiduría, las estupideces y tonterías. ¿Qué más puede hacer el sucesor de un rey si no lo que ya se hizo? Consideró, reconsideró la sabiduría y lo mejor que podía hacer era seguir en la tontería, en la necedad. Eso es. Cuando uno empieza a pesar, a poner en una balanza las cosas del mundo y Dios, alguna de ellas tiene que ganar. Alguna de ellas va a ganar. La pregunta es como si tú tuvieras en tu corazón dos perros bastante fuertes, bastante rudos, pero gana al que más tú alimentes. Y en esos dos perros le puedes poner nombre las cosas, voy a poner no Dios, sino las cosas de Dios y las cosas del mundo. La necedad o la sabiduría. Alguno de los dos tiene que ser más alimentado y alguno de los dos va a tener que ganar esta batalla. Pero él decidió poner esos dos animales y alimentar más al uno que el otro. ¿Y saben qué? Prefirió seguir en la tontería y la necedad y en las cosas que él había emprendido. Está terco. Miren, la terquedad es esa severa, o sea, es una tremenda irracionalidad e ilógica. Esa es la terquedad. Este hombre cayó en una terquedad muy grande. Una terquedad irracional, una terquedad ilógica. Venga, pero ¿por qué está haciendo esto? ¿Saben que cuando un hombre entra en esta terquedad, frena el desarrollo?
frena un desarrollo social porque él es rey, frena un desarrollo intelectual porque él tenía que gobernar, porque impide aprender de los demás, porque es terco, se aferra a sus propias opiniones sin dar cabida a la de los otros, pues nuestro rey se volvió obstinado. En lugar de ser perseverante en Dios, prefirió ser inconstante. ¿Y qué dice Dios de esa clase de personas? Dios siempre dice algo de esa clase de personas inconstantes. Vamos por favor a Santiago capítulo 1, versículo 8. 1:8. Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra de Dios en Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es muy variable. El hombre de doble ánimo es mudable, inestable. ¿Saben? El hombre de doble ánimo es frágil e inseguro. El hombre que tiene dividido su corazón entre Dios y el mundo es un hipócrita. Sí, esas personas que fingen sentimientos, ideas, cualidades, casi siempre positivos, pero son contrarios a los que se experimenta dentro de su corazón. Es esa persona que cree en Dios cuando le conviene o necesita, pero deja de confiar en Dios muy rápidamente. Miren, por favor, no quiero ser dogmático ni firme en mis declaraciones, pero dudaría de la salvación de una persona que solo sigue a Dios a su manera. Sí, 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 puede estar en una iglesia. Por supuesto, puede llevar la Biblia debajo del brazo, puede estudiar, puede hasta ofrendar, diezmar, pactar, lo que tú quieras. Pero lo que quiere decir nuestro investigador en su investigación es que este hombre está dirigido o inclinado o recostado en dos direcciones, la sabiduría y la necedad, Dios y el mundo. Damas y caballeros, realmente suena raro poder equilibrar en una balanza a Dios y el mundo, o glorificar a Dios o exaltar mi corazón. Y saben, esto es, en la investigación, se llama método de contraste. Lo que está haciendo aquí Salomón es el método de contraste. Salomón utilizó la mayoría de métodos de investigación para poder desarrollar muy bien, perfectamente bien, su propósito. Y esto que está haciendo aquí es un método de contraste. Es esa diferencia notable que existe entre una y otra variable. Está comparando, está contrastando las ideas. Y saben, hermanos, desafortunadamente esto es lo que se ve al día de hoy. Y la pregunta en este momento es: ¿quién se lleva el honor en tu día a día? ¿Quién se lleva la gloria en tu día a día? Porque es que realmente es muy importante que nosotros respondamos esto a la luz del Evangelio. Mira lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 48. Lucas 12:48. Lucas capítulo 12, versículo 48 dice así: a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. ¿Qué tanto de Dios tienes? Porque de todo esto daremos cuentas, como dice allí primera a los Corintios capítulo 3: madera, heno, hojarasca, oro, plata o piedras preciosas. La pregunta que debemos hacer hoy y que siempre debemos hacer es: ¿está Dios de acuerdo con eso? Mira, voy a emprender algo, voy a hacer algo. ¿Está Dios de acuerdo con eso? Voy a ir a hacer... ¿Está Dios de acuerdo con eso? Voy a decir eso. ¿Está Dios de acuerdo con eso? Voy a... ¿Está Dios de acuerdo con eso? Y sabes, esto se le llama consenso. Consenso. Consenso es ese acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo. En este caso, el grupo eres Dios y tú. Es decir, para que exista ese consenso, las personas involucradas que intervienen en esa toma de decisiones tienen que manifestar su consentimiento en que eso que se va a hacer están de acuerdo.
Mi vida, tu vida está en total acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? Podemos decir amén, sí, amén. En todo lo que pasa, en todo lo que sucede. ¿Hay un pacto entre Dios y lo que pienso y lo que hablo y lo que hago? ¿Qué clase de Dios estamos siguiendo? La escritura es la única fuente de autoridad. Si allí se establece, si allí se ordena, si allí se manda, ¿qué debemos hacer? ¿La palabra de Dios es tu límite? Recordemos que nuestro investigador está utilizando todos los métodos de investigación, pero el que más usó fue la observación y la experimentación. Sí, también utilizó la experimentación. Y esto es un método de investigación en el que una o más variables son manipuladas conscientemente y en el que se observa el resultado o efecto. Recordemos algo, por favor. Lo que está haciendo el investigador es poder dar resultados para mostrárselos a otros. En este caso, como dijimos al principio, podría haber sido a su hijo, Roboam. Podía haber sido a los jóvenes de Israel, porque es un predicador. Él no estaba haciendo esto, ay, que escribo. No, él estaba enseñando. Por eso dice palabras del predicador, porque es una prédica, es una enseñanza, método investigativo. Pero él estaba manipulando las variables conscientemente para observar el resultado o el efecto de estas manipulaciones sobre las variables. Un ejemplo, un ejemplo. La experimentación consiste en la repetición de los fenómenos para verificar la hipótesis. Entonces, ir al trabajo en bicicleta es un 40% menos estresante que usar otros tipos de transportes como el taxi, la moto, el Transmilenio o el SITP. Eso sucede. Y ahí cogió las variables y tomó una respuesta. Él está utilizando dos variables aquí en este caso, necedad o sabiduría. Tomó esas dos variables y dijo, vamos a ver. Y como bien lo dice en toda esta investigación, el otro método que utilizó fue la observación. Ya tiene las variables, ya tiene la experimentación. Entonces empieza a utilizar la observación, ya que más de 10 veces utiliza la vista para realizar la acción de observar o mirar algo o alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir el conocimiento sobre su comportamiento y sobre sus características. Recordemos que en el capítulo 1 ya el investigador nos enseñó que sale el sol. ¿Cómo lo hizo? Por observación. Que el viento gira, que todos los ríos van y vienen. ¿Cómo lo hizo? Por observación. Este es el mejor recurso de investigación que puede haber. Así se aprende. Mira, observa a un animal y tú te vas a dar cuenta. Observa cómo cae un fruto. Así se aprende. Miren, unas personas están viendo un vaso con agua, un solo vaso con agua, el mismo vaso con agua lo están viendo diferentes personas. El optimista observa el vaso y dice, el vaso está medio lleno. El pesimista ve el vaso y dice, el vaso está medio vacío. El conformista dice, bueno, por lo menos hay un vaso. El inconformista dice, qué poca agua. Pero el conspiracionista dice, ¿quién se tomó la otra mitad del agua? ¿Saben? Pero el oportunista se toma el agua. Todo esto se hace por observación y eso es lo que está haciendo nuestro investigador y es lo que nos está mostrando para que nosotros también veamos. Él está viendo los resultados de su investigación para que tú y yo veamos que vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y este es el preciso momento para hacerte una pregunta. Tú que me estás escuchando en este momento. Estamos observando tiempos difíciles. Estamos observando guerras y rumores de guerras. Estamos observando
más niños muertos en el vientre de madres que niños desnutridos por allá en África. Estamos viendo hambrunas, estamos viendo desequilibrios sociales, estamos viendo que donde quería reinar justicia, hay injusticia y hay maldad. Todo apunta a una sola cosa, a un solo evento: Cristo viene pronto. Hoy, o por vida o por muerte, tú te encuentras un día más cerca de tu Creador. Por eso mi pregunta en esta mañana y en este momento es: si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Y recordemos una cosa, como siempre lo hacemos: todo ser humano es pecador. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos hicieron lo malo, todos. No, no hay uno. Aún el hombre más bueno, su orgullo le ha corrompido, no hay bueno. Pero la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que si confesamos que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Salvador, realmente Él se acercará a nosotros. El que a mí viene no le echo fuera. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en este momento yo quiero hacerte una pregunta: si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? No se trata si crees, si consideras, si te parece. Recuerda que estamos hablando de que la única autoridad es la palabra de Dios, porque son sus pensamientos, los suyos, ahí plasmados, para que una humanidad que desea estar en sus delitos y pecados se pueda acercar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú que me estás escuchando en esta mañana, si no has arreglado tu situación con Dios, este es el momento de hacerlo. Es el momento de decirle: Señor, permíteme conocerte. Y te garantizo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que Él es fiel y justo para permitirse conocer. Mira la creación, mira el sol. Sale el sol y se oculta el sol. Y así como fue en el primer día de creación, es hoy, en el 2022. Es una hermosa realidad. Por eso, si tú no estás a cuentas con Dios hoy, te pido por favor que te pongas a cuentas con Él. Que reconozcas que eres un pecador, que estás separado de Dios, y que lo único que puedes hacer en este momento es rendir tu vida. Si sientes ese vacío, si sientes esa soledad, si sientes que lo que haces no tiene sentido, te invitamos en esta mañana a que recibas al único y suficiente Rey de Reyes y Señor de Señores. Él cambia vidas, Él transforma corazones, Él restaura hogares, porque a eso vino, a predicar el Evangelio, porque todos somos pecadores y necesitamos la única solución, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recíbelo hoy. Es un buen día. Recíbelo hoy en tu corazón. Acéptalo como una dádiva que viene de parte de Dios, porque eso es un regalo maravilloso. No desprecies esta oportunidad, porque hoy Dios te está diciendo: arreglemos cuentas. Y así sigue nuestro investigador, de esa manera. Él está mostrándonos los resultados de su investigación. Recordemos que Salomón antes nos estaba respondiendo una pregunta que va con una afirmación que enfatiza. Sí, ¿cuál era la pregunta? Versículo 2: ¿qué logra esto? Y la afirmación: esto también es vanidades. El énfasis: debajo del cielo. Miremos bien. La pregunta: ¿qué logra esto? La afirmación: es vanidad. El énfasis: debajo del cielo. Esto es lo más importante de la investigación. Por eso él dice: y volví a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez.
Recordemos que ya Salomón nos había dicho que no quería negar a sus ojos ninguna cosa que deseara. Recordemos que Salomón está basando su investigación en la observación y eso requiere mucho tiempo, esfuerzo y dinero para dejar plasmada su investigación y sus resultados. Recordemos, la pregunta que logra esto, la afirmación también es vanidad y el énfasis es debajo de los cielos. Y nos muestra el contraste. Aquí está el contraste para hacer su investigación y su observación. Sabiduría versus la locura y la insensatez. Y aquí me surge una pregunta. Cuando necesitas un consejo, ¿a quién acudes? ¿Al sabio o al insensato? Y uno dice, pues hombre, obviamente al sabio. Bueno, y ahí me surge otra pregunta. ¿Y tú cómo sabes quién es sabio o quién es necio? ¿Tú cómo sabes eso? ¿Cómo puedes llegar allí a saber quién es sabio y quién es necio? Bueno, realmente la respuesta nos la da Santiago capítulo 3. Mira lo que dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, si tú quieres saber quién es sabio, tienes que mirar su conducta, su humildad, dos características poderosas, humildad y buena conducta. Dice versículo 14 de Santiago 3, pero si tenéis celos amargos y ambiciosos, egoístas en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, natural, demoníaca. Porque donde hay celos y ambiciones egoístas, allí hay desorden y toda práctica vil, terrenal, de acá, de la tierra, natural, del hombre, demoníaca. No creo que haya que explicar eso. Pero estos tres siempre están ligados. El mundo, la carne y el diablo. Esto es lo que está haciendo nuestro predicador. Es esto lo que él está haciendo. Esto es lo que él dice. Esto es a lo que se refiere. Siempre tenemos que entender que esto es lo que está haciendo nuestro predicador. Es maravilloso lo que él viene diciendo y lo que viene haciendo. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que nuestro Coelet nos quiere decir. Por eso él dice que vio que la sabiduría sobrepasa a la insensatez como la luz a las tinieblas. Por eso él puede decir eso. Por eso él puede decir que todo esto que le está sucediendo a él sobrepasa. Damas y caballeros, recordemos que él ha tomado un giro, su investigación ha tomado un giro. Nos habla de la sabiduría. Por eso hay más adelante, en Santiago 3:17, nos dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, comprensiva, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía, y el fruto de justicia es sembrado en paz por aquellos que hacen paz. Cuando nos creamos sabios y veamos que podemos dar un consejo sabio, o cuando necesitemos nosotros un consejo, debemos ir a Santiago. Y él sabrá responder, porque a veces necesitamos personas que nos ayuden, que nos guíen. Pero antes, vea la palabra de Dios y abre allí en Santiago 3 y dile, Señor, ¿cómo puedo saber yo que puedo acudir a esa persona? Muchas personas cuando están comprando lo del almuerzo, le cuentan sus cosas al de la tienda. Se me perdió el niño, un niño de 8 años, dice. Pero ¿cómo así que se le perdió? No lo encuentra. Dice, no, es que ahora anda con el celular en la mano a todo rato. Pues quíteselo. No, no puedo. ¿Qué le puede responder una persona? Esta es la investigación de terreno que hizo Salomón. Volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Mira, vi y volví.
O sea, volvió a hacer una acción de nuevo, volvió a ver y por eso puede hacerse una pregunta retórica para sí mismo. ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Pues nada, nada. Por eso es que él hace esta clase de investigación. Es como si yo le dijera, mira, hijo, tú después de mí no vas a poder hacer nada, yo ya superé en todo. Miren, nuestros padres querían hacer lo mejor por nosotros. Los abuelos de nuestros padres querían hacer lo mejor para ellos. Eso es lo que nosotros estamos viviendo al día de hoy. Pero nosotros queríamos ser mejores que nuestros padres y de seguro nuestros hijos querrán ser mejores que nosotros. Cabe resaltar que nuestros hijos no heredaron el apellido, lo sustrajeron y le dieron valor. Por eso la frase de siempre, yo no voy a ser igual que tú, papá. Yo educaré a mis hijos diferente de lo que hicieron conmigo. ¿Qué más puede hacer el sucesor de un rey? Y cuando uno es padre y se da cuenta de que realmente lo que dijeron sus viejos era verdad, es como un déjà vu, ¿sí? Un déjà vu. Esa sensación que se experimenta, que perciben, que ahí esta situación ya la había vivido. Las mismas cosas que a mí me decían, yo las digo ahora. Pero las mismas cosas que yo decía, las mismas quejas que yo tenía, las mismas frustraciones que yo tuve, le están pasando a ellos. ¿Y cuál es mi comportamiento? Pues igual al que mi padre y mi madre tenían en su momento. ¿Será que podemos ser diferentes? Pues todo depende de la sabiduría que tengamos y todo depende la sabiduría que busquemos, la sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios. Aquí es donde está la investigación, sabiduría o necedad. ¿Será que podemos ser diferentes a nuestros padres? La respuesta será acorde en la forma como conozcamos y obedezcamos a Dios. ¿Será que mis hijos pueden llegar a ser diferentes? Todo depende del camino que les mostremos. Por eso nuestro eslogan, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si le presentas a un mundo donde consigue, empodera, te alcanza, vanidad de vanidades. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si Cristo es el camino, comprometámonos a ser la brújula. Si Cristo es la verdad, comprometámonos a no mentir. Y si Cristo es la vida, vivamos gozosos. Realmente, o le enseñamos que el mundo y sus vacíos, o le enseñamos de Cristo y la vida eterna. O somos sabios o somos necios. No hay un término medio. Con Dios no hay matices, no hay una gama de colores. Es blanco y negro, no es más. Y esa es mi pregunta para esta mañana. ¿Sabio o necio? Si no queremos repetir los mismos errores de nuestros padres, está perfecto. Pero ¿es sabio o es necio? Si no queremos repetir lo que las frases que nos dijeron, mire, mientras usted viva debajo de estas cuatro paredes, tenemos que cambiar, somos nosotros. Y el cambio se da únicamente con Cristo. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Recuerda lo que dijo nuestro investigador. Él se puso a pensar lo que significa ser sabio y ser tonto. ¿En algún momento pensarías en esto? Nosotros pensamos que todo lo que estamos haciendo es basado en sabiduría. Pero ¿qué clase de sabiduría? ¿Quién direcciona tu vida? ¿Quién dirige tus caminos? Por eso es muy importante que demos cuentas, que rindamos cuentas. Por eso es muy importante que en esta mañana nos vayamos reflexionando, sabiduría o necedad, porque recordemos, nuestro investigador le dio un giro grande. Ya no está respondiendo a la pregunta, ¿sabio o necio? Pregúntate tú eso en esta mañana, ¿sabio o necio? Oremos. Amado Dios y Padre Santo, gracias. Gracias por estos tiempos, gracias por la internet, gracias por mis hermanos, gracias por mi familia, gracias por este tu hogar. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres la sabiduría. Y por ello, Señor, te damos el honor y la gloria y la alabanza. Señor, solamente hoy nos podemos rendir ante el único y suficiente Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios los guarde. Bendiciones. Chao, chao.